La Juli. Oye, oye, te mandé un WhatsApp que te conectaras a la clase. Ya que me tengo que llevar por último. Hola chicos, estaba esperando porque no se conectaban. Algunos estaban esperando entrar, pero no cargaba ya. Eh, Vamos, les voy a pasar el contenido de ratios, ¿ya? Ratios de análisis y después vamos a practicar ratios de análisis. Ya, así que lo primero que vamos a ver va a ser un poco de contenido y después vamos al cálculo en sí. Les voy a presentar pantalla. Ya, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ya, súper. Ya, ahí me estaban diciendo por los chats también que se ven, así que súper bien. Ya, chiquillos. Entonces, bueno, nosotros lo primero que vimos dentro de este módulo fue el análisis vertical y horizontal, ¿cierto? Vimos que nosotros aquí evaluábamos lo que eran las tendencias, cómo evolucionaba de un año a otro, cuál era la estructura en sí a través en el mismo año, pero la estructura, si es que la empresa era financiada principalmente por deuda o financiada por em, capital, ¿ya? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es conocer un poco ciertas técnicas de análisis financiero que son conocidos en sí como ratios. Me están interesando nuevos alumnos, así que esperen un poquitito. Entonces, hoy vamos a partir viendo lo que son los ratios. Ya nos vamos a encontrar de que los ratios se dividen en ratios de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y de eficacia.
dentro de los ratios de liquidez, en sí, ¿qué es lo que nosotros queremos medir con la liquidez? Es poder, pueden ir tomando apunte, evaluar, ya medir la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas, ¿ya? Pero no todas sus deudas, sino sus deudas a corto plazo, si las puede cubrir con sus activos a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo deuda con proveedores y, y cuentas por pagar, por ejemplo, y yo en mis activos corrientes tengo inventario, efectivo, etcétera, es para ver si yo con lo que tengo ahora, con lo que yo puedo transformar en dinero de manera rápida, porque en sí esa es la definición del activo corriente, algo que me es fácil poder transformar en dinero, algo que me es fácil vender, deshacerme de él y obtener recursos, si es que yo lo puedo hacer con esos activos corrientes, pagar mis deudas, ¿ya? Ahí es cuando nosotros hablamos que una empresa tiene liquidez, ¿ya? Que una empresa en sí es capaz de pagar sus deudas a corto plazo con su activo a corto plazo. Si yo vendiera mi mercadería y sacara la plata del banco que tengo y ocupar el efectivo, si es que yo puedo, si es que yo puedo pagar la deuda con los proveedores, por ejemplo, ¿ya? Eso significa, eh, ahí pudo ingresar Nicole. Estaba viendo por qué no podían ingresar. Entonces, eso, eh, nosotros dentro de los ratios de liquidez vamos a encontrar diferentes fórmulas y diferentes ratios, ¿ya? Que dependiendo el resultado, vamos a decir si está bien o no, no está bien, ¿ya? Ahora, tenemos acá un ejemplo de este ratio de liquidez que se llama razón corriente, donde yo los activos corrientes los divido por los pasivos corrientes y eso me va a dar un número. Y a eso es lo que nosotros denominamos ratio o denominamos KPI. Entonces, en este caso, si una empresa tiene activos corrientes de 100.000 pesos y pasivos corrientes de 50.000, la razón corriente al dividir ya estos activos corrientes divididos los pasivos corrientes nos daría 2, ¿ya? Lo ideal es que sea mayor a 1. Si yo me da 1, quiere decir de que yo alcanzo a cubrir justo mis deudas con mis activos corrientes. Si me da 2, eso quiere decir que yo alcanzo a cubrirlo 2 veces. Ya esto se evalúa en veces. Si usted lo alcanza a cubrir 0,5%, no tiene liquidez. Ya 0,80. Hablamos de que usted en este momento no tendría la liquidez para poder pagar sus deudas de corto plazo con sus activos corrientes. ¿Se comprende hasta ahí? Ese es un ejemplo de un ratio de liquidez. Ya dentro de los ratios de liquidez vamos a ver eh, muchos más, ¿ya? Pero vamos a partir con este y después vamos a ver otro. Ahora vamos a ver ratios de solvencia, ¿ya? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de ratios de solvencia? Eh, Nos indica en sí el nivel de endeudamiento de la empresa en relación al patrimonio, ¿ya? Recuerden que nosotros antes decíamos, por porcentaje decíamos, la empresa es financiada realmente, principalmente un 60% por deuda, ¿ya? Acá la razón de endeudamiento, la fórmula es que el pasivo total es dividido el patrimonio, ¿ya? Entonces, si una empresa tiene pasivos de 200.000 pesos y un patrimonio de 400.000 pesos, la razón de endeudamiento es de 0,5, ¿ya? O sea, mi deuda, eh, mi patrimonio es el doble de mi deuda.
Ya ahí lo vamos a ir viendo bien lo que es el análisis, ¿ya? Ratios de rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de los ratios de rentabilidad, lo que queremos conocer en sí es si es rentable mi empresa o no, ¿ya? ¿Cómo podemos medir la rentabilidad a través de nuestro ingreso? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá el margen de utilidad neta, que es uno de los ratios de rentabilidad, la cual mide el porcentaje de ingresos que se convierten en utilidad neta. Ya todo lo que ingresa a nosotros por venta, no todo es utilidad, no todo es realmente para nosotros, porque vamos a tener, le tenemos que restar los costos por venta, le restamos los gastos, le restamos los costos financieros, que son los intereses, le restamos el impuesto, em, y ahí nos queda realmente lo que es la utilidad neta. Entonces nosotros acá lo que calculamos es cuánto de las ventas totales, del 100% de las ventas, cuánto realmente se transforma en utilidad. ¿Cuál es la fórmula? Utilidad neta dividido ventas. Y acá el ejemplo dice, si una empresa tiene una utilidad neta de 20.000 pesos y las ventas totales de 100.000, el margen de utilidad neta será de un 20%. ¿Ya? Vamos a partir primero haciendo estos cuatro ejercicios, ¿ya? Estos cuatro ratios y después vamos a pasar a donde hay mucho más ratios, ¿ya? Y vamos a ver ya lo que es el ratio de la eficacia, que tenemos un ejemplo de un ratio de eficacia es la rotación de inventario, ¿ya? Indica cuántas veces se vende o se repone el inventario durante el periodo. La rotación de inventario es el costo de venta dividido el inventario promedio. Ya entonces, eh, si el costo de venta ya es de 150.000, que en sí, recuerden que cuando nosotros hacíamos el libro diario, lo que nosotros contabilizábamos como costo de venta era igual a la mercadería, ¿recuerdan? Entonces el costo de venta es lo que a mí me costaba producir ese producto o lo que yo gastaba comprando ese producto, adquiriendo ese producto para venderlo en caso de una comercializadora. El inventario promedio ya es de 30.000, por ende la rotación de inventario sería 5, ¿ya? Ahí les voy a enseñar a analizar eso. Ya entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, ¿ya? Son algunos ejercicios de esto. Vamos a ver estos tres, o sea, perdón, estos cuatro. Yo les voy a dar el valor del activo corriente, ¿ya? Pasivo corriente. Les voy a dar valor de eh, pasivo total, ¿ya? De patrimonio. Les voy a dar un valor de ingresos, un valor de utilidad neta, ¿ya? Le voy a dar costo por venta y les voy a dar lo que es el inventario promedio. Promedio. Ya, entonces ustedes van a tener que calcular esta fórmula. Les voy a compartir pantalla.
Ya les voy a compartir para que hagamos ejercicio de los primeros ratios que estamos viendo. Entonces yo aquí le estoy dando los datos, este es el ejercicio uno y este es el ejercicio 2. ¿Ya? Yo aquí le estoy dando ciertos datos, activo corriente, pasivo total, patrimonio, ingreso, etcétera. Entonces, yo les voy a mandar al WhatsApp la fórmula del activo corriente. Mm, mm, mm. Entonces, aquí la razón corriente es activo corriente dividido pasivo corriente. Este es utilidad neta dividido venta total. ¿Ya? La razón de endeudamiento es pasivo total dividido patrimonio. Y el ratio de eficacia, ¿ya? Es costo de venta, ¿ya? Dividido inventario promedio. Entonces ustedes pueden resolver en este caso, con estos datos, el ejercicio uno. Aquí anotan el ejercicio, lo pueden hacer por fórmula, ¿ya? Aquí mismo en Excel, el del ejercicio uno y el ejercicio 2. Y vamos a practicar los primeros ratios, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan ir haciendo. Pueden ir enviando los resultados del ejercicio al WhatsApp, ¿ya? Por aquí
Ya, realicemos el primero juntos. A ver, activo corriente dividido pasivo corriente. Ya nos da 3,21, que quiere decir 3 veces. Ya. La razón de endeudamiento, pasivo total dividido patrimonio. 2. Margen de utilidad neta. Utilidad neta dividido las ventas, que es lo mismo que el ingreso, ¿ya? Y tendríamos rotación de inventario, ya que sería costo por venta dividido el inventario promedio. Ya, eso daría la primera parte de el ejercicio. Ahí están me están enviando más ejercicios. Bien, súper bien, Fernanda. Voy a cambiar el nombre de ingreso, lo voy a cambiar a ventas totales, ¿ya? Es lo mismo. El margen de utilidad neta ya es la utilidad neta dividido las ventas.
Hay hartos que me están enviando los resultados por interno, así que les estoy respondiendo por interno. Ya los demás van contándome su avance. Ya chicos, realicemos el segundo. En este caso, ya la razón corriente 1,5 se alcanza a cubrir sus pasivos a corto plazo 1,5 veces. Ya en el anterior lo alcanzaba a cumplir 3,2 veces. Veamos la razón de endeudamiento. Este caso es 3,18. Distinto al anterior, el anterior era de 2, este es de 3,18.
Maca consulta, concerniente a lo que estabas hablando delante, era ratio de liquidez y razón corriente es lo mismo, ¿cierto? Sí, eh, o sea, dentro de los ratios de liquidez, uno es razón corriente. Hay más, pero este es un ejemplo de uno. Ah, ya, por ejemplo, entonces eso que estamos viendo ahora calculando es un ejemplo de cada categoría que vimos anteriormente. Sí. Un ejemplo de cada una de las categorías, porque hay más y después vamos a realizar más, pero es primero para practicar lo iniciales. Vamos a calcular el margen Ma- de utilidad del segundo. Dígame. Maca, eh, ¿le puedes dar una repasada como en el ejercicio uno lo que significa cada porcentaje que sacamos? Por mientras que terminamos o que los otros compañeros terminen el ejercicio 2. Sí. Es decir, lo que significa la razón corriente con ese porcentaje. ¿Sí? Por Mire, favor. por ejemplo, la razón corriente quiere decir de que nosotros con nuestros activos corrientes podemos pagar ya nuestras deudas a corto plazo 3 veces, 3,1 veces. Eso quiere decir que tenemos una buena liquidez, ¿ya? Porque yo soy capaz de pagar mis deudas, ¿ya? En este caso, en el ejercicio 2 1,5 todavía es bueno, ¿ya? Siempre que es entre más alto mejor, pero lo ideal es que sea mayor a 1 mínimo, ¿ya? Ahora, si nos vamos a lo que es la razón de endeudamiento, ¿ya? Cuando hablamos de el ratio de endeudamiento, quiere decir de que nuestra, em, nuestra, nuestro pasivo total, ya en este caso, equivale al 0,5 de lo que es el patrimonio. O sea, acá es distinto, acá tenemos que la deuda es mayor que el patrimonio. En el ejercicio de ejemplo, nos daba 0,5, que quería decir que nuestro patrimonio era mayor a las deudas. En este caso, nos da 2, quiere decir que nuestra deuda ya equivale al doble de lo que es nuestro patrimonio. Ya, o sea, el doble. Y en el ejercicio 2 es el triple. Ya, o sea, nuestra deuda equivale 3 veces lo que equivale nuestro patrimonio. O sea, estamos igual sobreendeudados. ¿Ya? Si nos vamos al margen de utilidad neta, ya, que en sí lo que busca el margen de utilidad neta es medir el porcentaje de ingreso que realmente se convierte en utilidad, ¿ya? Quiere decir de que en el primero el 15% de nuestro ingreso es lo que nosotros obtenemos de utilidad. Eso es realmente el margen que nosotros tenemos, ¿ya? Es lo que nosotros al ingreso le restamos los costos, nos da un margen de utilidad, o sea, nos da un margen bruto, un margen de contribución. Después uno le resta los intereses, eh, los gastos, los intereses, el impuesto, y al final como utilidad nos queda solamente el 15% de lo que nosotros vendemos, ¿ya? Si yo al día vendo 10.000 pesos y le resto todo lo que yo tengo que pagar, al final del día solamente gano 1.500 pesos. Eso es súper importante tener claro, ¿ya?
cuál es realmente nuestro margen de utilidad neta. No es lo mismo el margen entre ingreso menos costo, ¿ya? Si usted no tiene crédito, no tiene deuda de crédito, si usted no tiene em, que pagar impuestos, por ejemplo, no tiene inicio de actividades, si usted ahí solamente es como el mismo, el margen de contribución es lo que usted tendría y se convertiría, no sé, un 40% de su ingreso se convertiría en, en ingreso, en utilidad. Pero si usted tiene gastos por arriendo, pago de impuestos, pago de intereses, realmente lo que usted tendría utilidad sería ese 15%. Ya, lo mismo pasa para el ejercicio 2. En este caso, el margen de utilidad neta es de un 24%. Ahora, rotación de inventario. Dentro de la rotación de inventario, tenemos el costo por venta dividido, ya, el inventario promedio. Yo calculo cuánto es el inventario con el que yo cuento en promedio, cuánto es el costo de venta, y quiere decir que yo tengo una rotación de inventario, ya, que sería 2,8. O sea, mi inventario rota 2,8 veces, ¿ya? Eh, Cuando nosotros nos vamos al tema de los ratios de eficacia, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar y vamos a querer conocer cuál es el producto que más se vende, cuál es mi rotación, si es que mi inventario no tiene rotación, mi producto está estancado, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Acá, ¿Sí? el inventario al decir que rota 2,8 veces, ¿eso es en qué periodo de tiempo? Bueno, nosotros eso después lo dividimos, ya que lo vamos a hacer en el otro ejercicio, los podemos dividir en días, meses, lo que nosotros queremos calcularlo, ¿ya? Y ahí nos va dando el valor en periodo. Ya nosotros acá solamente dijimos el cuánto rotaría en general, sin un mayor análisis en el tiempo, Ya. ¿ya? Pero vamos a llegar a eso. Me parece eso sería malo si es que está estancado o si o sea, me refiero a hasta qué valores serían buenos o va a depender de la naturaleza Siempre va a de la depender al empresa. menos de la naturaleza de la empresa, porque hay empresas donde nosotros vamos a necesitar que nuestro inventario rote harto y en otros que no. En otros donde va a ser difícil medir, em, por ejemplo, en una joyería. Hay tantos productos que quizás nos va a ser difícil medir, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes venden, em, Comida, por ejemplo, eso se tiene que ver. claro, ahí ustedes verían cuál es el producto que más se vende y sacarían y podrían realmente enfocarse en vender ese producto que el que no se vende. O generar algún, eh, por ejemplo, estrategia de que se agregue a un cierto producto. Hay muchos productos que vienen como añadidos a otro por un cierto porcentaje que son productos estancados. Por ejemplo, en ropa nos podemos encontrar mucho con el tema de los outlets, ¿ya? Nos encontramos con que nos queda inventario y esos son los productos que pueden estar en algún momento en oferta. La mayoría de las páginas web tienen en outlet productos que quedaron estancados y les van dando cierto descuento para poder obtener, en este caso, recibir lo que es costo, recuperar el costo, etcétera. Ya. Ya. Y lo otro que tener, que con las dos, por ejemplo, bueno, con razón de endeudamiento y con la margen de utilidad neta. Por ejemplo, en razón de endeudamiento, el tema de ese valor tiene que ser menor a uno. Si pasa a uno, ¿está sobreendeudado, por lo que entiendo? ¿O no necesariamente Ya. es así?
No necesariamente, ya, pero sí, por ejemplo, si ya nuestra razón de endeudamiento es 3,18, quiere decir que nuestra deuda es 3 veces mayor, o sea, igual es harto, ¿ya? Aquí va a depender mucho de la naturaleza de los socios, ¿ya? Hay socios que son como adversos al riesgo, que no les gusta tener mayor riesgo, entonces se endeudan poco y todo, o hay otros que realmente sí quieren tener mayor rentabilidad y toman mayor riesgo y por ende igual están más endeudados, ¿ya? Mm, ah, ya. Entonces va a depender. Ahora, lo ideal es que eso nos, uno estaría bien. En el ejercicio que teníamos anteriormente era 0,5, pero aquí ya tenemos 2. Ahí ya empezamos a ver como una alarma, y si tenemos 3, 7, ya estamos Pero, sobreendeudados, ¿ya? ya. Y por último, disculpa, lo otro era el del margen de utilidad neta. Eso equivale a, si es que es más alto el porcentaje, ahí es porque genera más ganancia a la empresa. Exacto, sí. O sea, ahí, Por ahí ejemplo, conviene tenerlo alto ese valor. aquí lo ideal es que el porcentaje sea lo más alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que del 100% de lo que yo vendí, me quedo de ganancia, no sé, un 10%. Es poco marginal con un 10%, porque imagínense que ustedes dentro del ingreso, después le restan los costos, ¿cierto? Y ahí tendrían, por ejemplo, mano de obra. ¿Ya? O la persona que estaría vendiendo directamente en el local, ¿ya? Imagínense que usted tuvieran que pagar, bueno, dentro de ahí, después vendrían los gastos, gastos de arriendo, gastos de luz, de agua, ¿ya? Si tienen un crédito, pagarían el interés, después le restan el impuesto, y al final de todo eso le queda un 15%, ¿ya? Hay empresas que luego de eso, por ejemplo, no pueden ir jugando con un cierto margen de descuento, así como, ya, hoy voy a lanzar un 20% de descuento. No, porque imagínense si ellos lanzan un 20% de descuento al producto, no ganarían nada. Estarían perdiendo un 5% en este caso, si es que el margen de utilidad neta al final es un 15%. ¿Ya? Mm, Cuál ya. sería como difícil marginal porque estaría dando negativo, que es lo que pasa muchas veces cuando nosotros lanzamos descuento o cosas y no tenemos bien calculado este margen, que es lo que realmente yo voy a ganar, porque si yo les digo que el ingreso por venta es 10.000 y mis gastos son, o sea, y mis costos son 40.000, yo digo, ah, estoy ganando un 60%. Eso es lo que estoy ganando, entonces ya le voy a lanzar un 20% de descuento. Y yo no consideré ni el impuesto, ni el arriendo, por ejemplo, nada. Ya. Entonces, lanzo este 20% de descuento y quedo en pérdida un 5%. Ahí sí. Entonces, este margen realmente es lo que refleja lo que yo gano. ¿Ya? Mm, Ya me Acá, permite, diga. perdón la insistencia, pero es que todavía no entiendo el último, el rotación de inventario, porque tú dices ya, eso quiere decir cuántas veces yo roto el inventario, pero en base a qué, porque dice que es el costo por venta dividido por el inventario promedio, pero ¿Sí? ¿cómo calculas realmente cuál es el inventario que está rotando? No entiendo eso. Ya, por ejemplo, digamos que yo tengo en un periodo de un año, ¿ya? Una zapatería, ¿ya? Entonces yo voy a tener zapatos, chala y bota, nada más, ¿ya? Entonces yo voy a tener mi costo por venta y mi inventario promedio. Y por ejemplo, lo podemos calcular ya sea eh, por un producto o no. Entonces, eso me va a permitir a mí saber cuántas veces mi bota, por ejemplo, giró. A ver, otro ejemplo.
Si un vendedor de auto mantiene en en una tienda o una exposición 10, ¿ya? Y al año vende 150 vehículos. Ya, esto quiere decir de que su inventario tiene una rotación de 15. O sea, la rotación, yo a lo que vendo estos 150 vehículos que yo vendo al año, ya, yo manejo 10 coches que yo tengo en exposición. O sea, mi rotación en este caso sería de 10. A ver. Ya, es que con lo de los autos me queda más claro, pero entonces es como que se hace un análisis por producto, o, o cómo. Mira, por ejemplo, yo tengo 10 autos, ya y al año vendo 150. Quiere decir de que yo vendí que mi rotó en 10. Sí, sí entiendo eso, pero por ejemplo, si yo vendo, como tú dijiste, botas, zapatillas y chalas, ¿cómo voy a diferenciar cuántas veces rotó cada producto como tal? Tres Eh, productos distintos. Porque, por ejemplo, puede que yo haya vendido en total 100 y yo vendí 40 botas. Entonces, lo puedo sacar por producto. Del total de 100 productos y yo tenía 40 botas, las vendí, ahí me da ese porcentaje, ese valor. Ya, pero entonces se saca por producto Lo la puedo rotación sacar, lo diaria. puedo sacar general o lo puedo sacar por producto. Y si ¿Ya? lo saco general, ¿cómo lo haría si tengo productos distintos? Ya, es que ahí es donde vienen los diferentes desafíos y los análisis como más específicos de cada uno. Por ejemplo, que era lo que decía yo, si yo estoy en una joyería, lo más probable es que sea súper difícil que yo pueda calcular quizás cuál es el que más vendo. Ya. ¿Cuál es el que más vendo? Porque voy a tener 100 tipos de aro. Claro, Ya, entonces en este ejercicio como tal nos estaríamos basando como si estuviésemos planteando el inventario de un solo producto. exacto. Sí. Ya, ya, ok, ya, Cuando, dependiendo de la naturaleza de la empresa, vamos a decir, ah, no, no me conviene este análisis y me voy a basar en otro. ¿Ya? No, ya, ¿ustedes perfecto. han escuchado el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es, por ejemplo, yo digo, ya, yo al mes tengo que vender mínimo 500.000 pesos para pagar el arriendo y el sueldo del personal. Ejemplo. No es un valor verdadero, pero ejemplo. Entonces, si yo vendo más de 500, ya tengo ganancia. Eso es un punto de equilibrio financiero. Y yo lo puedo calcular eso de manera financiera o por producto. Entonces, usted puede decir, ah, yo al día, digamos que estamos en un carrito de comida. Yo al día tengo que vender mínimo 100.000 pesos. Si vendo 100.000, 100.000, ya 110.000 pesos, tengo 10.000 de ganancia. ¿Ya? Y eso yo lo puedo calcular también con cantidades. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, yo vendo salchipapa y completo. Yo puedo vender, o vendo solo salchipapa. Si yo vendo 10 salchipapas, cubro todo mi gasto diario. Entonces, a la salchipapa 11, yo ya estoy teniendo ganancia. Un ejemplo, ¿ya? Eso yo lo puedo calcular en valor o en cantidad. Nos vamos a dar cuenta que van a haber empresas donde yo voy a vender un solo producto y yo voy a decir, ah, yo vendo el mismo par de zapatos, entonces ya vendo 10 pares de zapatos y está bien, todos valen lo mismo. Mis zapatos valen 20.000 pesos. Si yo vendo 5 zapatos, llego a los 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces, 5 zapatos, esa es mi meta diaria. Pero hay empresas en las cuales yo voy a tener tantos productos que calcularlo por cada uno es súper difícil. Entonces voy a decir, ya no, yo no lo voy a calcular por cantidades, lo voy a calcular solamente por valor. Entonces da lo mismo si yo vendo aro sigamos el ejemplo, si yo vendo salchipapa, completo, hamburguesa, lo que sea, pero si vendo 100.000 pesos, ya voy a cubrir mis costos. Esto es lo mismo. Ya van a haber empresas donde la dotación de inventario no la voy a poder calcular, ya o va a ser muy tedioso
o voy a estar sacándolo producto por producto, y otros en los que sí, po, y sí me va a ser efectivo el cálculo, ¿ya? Lo Ya, ideal es que estos análisis a ustedes les permitan avanzar, ya como tener una idea, pero si son así como demasiado tediosos, no les va a servir de nada calcular, porque va a ser como irreal. Tendría que decir, eh, ya, si vendo tres salchipapas, dos completos, y así van a hacer cálculos medios raros, que al final va a ser pérdida de tiempo, ¿ya? Ahí se comprende mejor. Hay veces que voy a sí. poder hacer un análisis y en otros en los que no voy a poder y voy a suplantarlo por otro, por ejemplo. Maga, disculpa, concerniente a lo mismo que dices, entonces, por ejemplo, si uno hace este de rotación de inventario, uno lo hace a nivel genérico, uno va viendo la rotación de toda de la mercadería en general que uno tiene. O sea, uno no va a Claro, saber, por ejemplo, qué producto está estancado o algo. Es como si mi mercadería no va a estar estancada en general. Ya para ver si tengo algún producto estancado, tendría que hacer otro estudio más específico, por lo que entiendo. hay que hacerlo por cada producto. Ah, ya. Sí, Ya me queda más claro entonces. ya. Gracias. De nada, chicos. Ya, chiquillos, ¿les parece nos tomamos un break? Y a los 10 minutos volvemos y vamos a hacer un ejercicio con más ratios. Ya vamos a incorporar los otros ratios de liquidez, de solvencia, etcétera. ¿Ya? Entonces volvemos en 10 minutos. Ya, gracias. De nada.
Ya chicos, volvemos. Ya, chicos, ¿ahora qué vamos a calcular? Vamos a calcular el capital de trabajo, vamos a calcular la razón de liquidez, ¿ya? Em, Vamos, en sí la razón de liquidez, ¿ya? Es la prueba corriente que estábamos haciendo recién, ¿ya? La prueba ácida, yo les voy a mandar la fórmula, es activo circulante menos el inventario, ¿ya? Hay muchas veces en el que el inventario va a inflar mucho nuestro total de activos circulante, entonces lo sacamos para poder obtener un valor mucho más exacto, ¿ya? Rendimiento sobre el capital puede que y razón de margen de utilidad bruta, ¿ya? Primero vamos a partir con la fórmula, ¿ya? De capital de trabajo. ¿Cómo calculamos el capital de trabajo? Al activo corriente, ¿ya? Le restamos el pasivo corriente, lo voy a anotar aquí. Activo corriente menos pasivo corriente, ¿ya? En la razón de liquidez teníamos activo corriente dividido pasivo corriente, ¿ya? La razón ácida ya es, paréntesis, activo corriente menos el inventario, ¿ya? Y eso lo divido por el pasivo corriente. Ya, vamos a calcular esos tres primeros. Les voy a mandar la fórmula por WhatsApp, ¿ya? Ya, ahí les acabo de mandar la fórmula.
Ya le voy a dar unos minutos para que lo puedan calcular.
Ya, calculemos el ejercicio 1. Capital de trabajo es igual activo corriente menos pasivos corrientes. Razón de liquidez. Activo corriente dividido pasivo corriente. Aquí está nombrado como circulante, ya, pero es lo mismo. Ahora es igual, paréntesis, activo corriente o circulante menos el inventario. Cerramos paréntesis, lo dividimos por pasivo circulante. Entonces, en razón de liquidez, considerando el inventario, tenemos que podemos suplir nuestras deudas ya 2,2 veces, pero si sacamos el inventario, podemos realmente cubrir nuestras deudas 1,3 veces, ¿ya? Es más exacto. Maca, una consulta, perdón, ¿de dónde te salió el 64030? A la suma de activos circulantes, que eran 115,660, le resté la suma de pasivos circulantes, que era 51,630. Lo había visto como el signo peso. Ya, era 51. Ya. Bien, súper, eh, Joxan, súper bien. Ya, los demás hagan el 2019, ¿ya?
Ya, chicos, hagamos el 2019. Entonces, es igual a activos circulantes menos pasivos circulantes. ¿Ya? Razón de liquidez es igual pasivos circulantes dividido, perdón, activo circulante dividido pasivo circulante. ¿Ya? Y en la prueba ácida sería paréntesis, activo circulante menos inventario dividido pasivo circulante. Nos damos cuenta que en el año 2019, cuando realizamos la prueba ácida, realmente no tenemos ya liquidez para poder pagar nuestra deuda a corto plazo. No alcanzamos a cubrirlo una vez. Los demás chicos, ahí me enviaron fotos. Bien. Me haga consulta, el tema de la prueba ácida también es un ratio de liquidez. Sí, también es un ratio de liquidez. Pero en qué se diferencia la razón de liquidez? Eh, Se diferencia de que, por ejemplo, hay empresas donde el inventario es sumamente importante, ¿ya? Y en otros en los que el inventario no es tan importante, ¿ya? Em, por ejemplo, quizás si yo, el inventario en sí está dentro del pasivo circulante porque es algo que yo puedo vender fácilmente o que yo puedo transformar fácilmente en dinero, pero no siempre va a ser tan fácil. Por ejemplo, eh, acá estamos en millones, ¿ya? Y acá en el año 2019 decimos de que tenemos 98 millones en inventario y es mucho más que el efectivo, mucho más que los clientes que nos deben. Entonces, la verdad es que prácticamente todo nuestro activo corriente es considerado inventario y realmente yo no es algo que voy a vender en un día. Entonces yo digo, ya, sí, vendiendo el inventario, pero ¿y qué pasa si yo descuento el inventario y solamente considero lo que me deben mis deudores y mi activo corriente, por ejemplo? O sea, perdón, y mi efectivo. O digo, ya no quiero considerar mi inventario porque me está haciendo, sé que me va a ser difícil venderlo, lo puedo vender, pero en una semana, pero si hoy yo quisiera, solo voy a considerar mi efectivo, el dinero que yo tengo en el banco o los clientes que yo puedo saber que me van a vender hoy. O sea, que, perdón, que me pagarían. Y lo saco y tendría algo mucho más exacto. Eso es en sí la diferencia. Nada más que eso. No, claro, sí entiendo. Me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Ya chicos, ¿están escribiendo en el grupo? Ya Enrique, no se preocupe, si ya estamos terminando casi. Ya porque no quiero confundir mucho. Ya el día miércoles vamos a ver más ratio y ya estaríamos pasando al siguiente módulo. ¿Ya? Ahí vamos a analizar mucho más ratio. Va a ser mucho más completo. ¿Ya? Los que terminaron, chicos, se pueden retirar
y los demás se quedan revisando los ejercicios. Voy a enviar los resultados, ¿ya? Chao, profe. Chao, que estén bien, compañeros. Chao, Nicole, Descansen. que descanse, un gusto. Gracias igualmente a ustedes. Chao, Maca. Chao, chicos. Gracias. Chao. Ya chicos, nos vemos, que estén bien.